Durante, durante muchos años he tenido la oportunidad de dar la clase de teoría del delito. Comencé como profesor adjunto, por ahí como en el año de 1995, con el maestro Cuauhtémoc Ojeda. Luego continué con la asignatura y también la he impartido en la licenciatura y en la maestría. Por razones de la responsabilidad que ahora tengo, pues ya no le doy el seguimiento a la asignatura como profesor titular de la misma, pero siempre me dan la oportunidad de participar en una o dos ocasiones por semestre compartiendo algunas ideas sobre algún tema. El doctor Astraín y el maestro Arzola, de nueva cuenta les vuelvo a agradecer su generosidad al permitirme hacer un breve paréntesis en el desarrollo de su programa para compartir con ustedes, estudiantes de tercer semestre de la licenciatura en Derecho, algunas ideas sobre un tema. Varía, casi nunca es el mismo. En esta ocasión vamos a hablar un poco de la antijuridicidad en lo general y en lo particular sobre la legítima defensa. Por supuesto que mucho me hubiera gustado hacerlo de manera presencial, pero la contingencia sanitaria que nos ocupa, pues ahora nos obliga a hacerlo bajo otra modalidad. Y creo que no debe ser obstáculo esta situación que estamos pasando para que no podamos utilizar algún medio, en este caso hacer un video y compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema. Les agradezco mucho que puedan escucharme, que puedan verme a través de este medio. Esperemos que se dé la oportunidad para posteriormente compartir con ustedes algún otro tema o algunas dudas que tengan sobre el tema que hoy vamos a abordar. Bien, les comentaba que vamos a platicar un poco sobre la antijuridicidad y particularmente sobre la legítima defensa. Pero no quisiera abordar el punto específico sin antes recapitular. Vamos a hacer una recapitulación muy breve, muy breve, de la teoría del delito para situarnos en lo que hoy vamos a compartir con ustedes. Cuando hablamos de teoría del delito, y eso ustedes por supuesto perfectamente lo saben, estamos hablando de una construcción teórica. Nos estamos refiriendo al análisis estratificado del delito. Nos estamos refiriendo a una técnica, a una proyección teórica. Esa proyección teórica nos sirve para fundamentalmente tres aspectos. Uno, para abordar el delito desde una perspectiva científica, ubicando un objeto de estudio y haciendo un análisis sistemático, completo e integral. Pero esa perspectiva teórica, científica, debe tener dos grandes proyecciones. Una de orden garantista. ¿Qué es esto? Pues que a una persona, cuando el Estado interviene por el comportamiento que una persona realizó y el Estado utiliza sus medios punitivos en contra de esa persona, no puede hacerlo de manera arbitraria, sino que tienen que prevalecer una serie de componentes para que ese comportamiento sea delito. Por lo cual, hablar de teoría del delito es hablar de una finalidad garantista. Pero también, por otro lado, hablar de teoría del delito es hablar de una utilidad práctica. Es decir, que todas estas elaboraciones teóricas que realizamos son para poder atender, para poder resolver los casos que se nos presentan. Y, ustedes ya lo saben, teoría del delito es hacer un análisis estratificado del delito, es decir, analizarlo elemento por elemento. Veámoslo de esta manera. ¿Qué se requiere para que un
comportamiento, una acción, un hecho, si se quiere decir, previo a lo que representa después una acción ya configurada penalmente, jurídico-penalmente, que se requiere para que algo sea delito. Bien, veámoslo así. Existe una afectación a un bien jurídico. Lo pongo en amarillo porque cuando a una persona se le afecta un bien jurídico, se aprecia una afectación a un bien jurídico, es como si se pusiera un foco amarillo. Algo pasó ahí. ¿Y eso es delito? No necesariamente. Tienen que reunirse una serie de componentes. Ejemplo, una persona aparece muerta con 2 disparos de arma de fuego. Entonces ya es delito. No. Hay una afectación a un bien jurídico. Eso pudo haber sido un suicidio, pudo haber sido que la persona estaba disparando su arma y accidentalmente ella misma se privó de la vida, o pudo haber sido que un tercero le haya privado de la vida, etcétera, etcétera. Pero de entrada, ¿qué se requiere? Primero, que hay un bien jurídico que ha sido afectado. Pero no toda afectación de un bien jurídico es delito. No toda afectación a un bien jurídico es delito. En la vida suceden muchas desgracias y algunas de esas desgracias son constitutivas de delito y otras no. Y entonces, ¿qué se requiere para que algo sea delito? En el ámbito del derecho penal, pues se requiere, que ustedes ya lo saben, ya vieron eso, que haya una acción, típica, es decir, tipicidad, un comportamiento humano que esté encuadrado en el Código Penal. No todos los comportamientos son delitos, son tipos penales, pero los tipos penales regulan acciones. El Código Penal establece: comete delito de homicidio quien priva de la vida a otra persona, es decir, regula una acción tipificada. Pero no basta eso, se requiere que esa acción sea antijurídica y que exista la culpabilidad. Y cuando analizamos elemento por elemento, lo hacemos en sentido positivo y en sentido negativo. ¿Qué es esto? Y es lo que ustedes están viendo en clases. Ahora, en este momento, ustedes ya vieron la acción, ya vieron la tipicidad, elemento por elemento, sentido positivo y sentido negativo. Es decir, cuando hay acción y cuando no hay acción. Y eso ustedes ya lo vieron. Cuando no existe acción, pues entonces ya no le seguimos. Se acabó. Porque para que algo sea delito, no se requiere o esto, o esto, o esto, o esto. Se requiere todo. Se requiere todo. Y en consecuencia, lo que hacemos científicamente es ubicar cada elemento y ver cuándo se da la acción en sentido positivo o negativo, es decir, acción o omisión, comisión por omisión, que ya lo vieron, o cuando no existe, no hay acción, no hubo acción. Y si no hubo un comportamiento humano, no hay nada. Pero hubo una afectación de un bien jurídico, sí pues, hubo un hecho desafortunado, pero si no hay una acción, un comportamiento humano, no hay nada, ya no le seguimos, hasta por economía intelectual. ¿Para qué le seguimos con el otro elemento si no soy el primero? No hay delito. Sí hubo acción, pero esa acción debe ser acción típica, debe ser acción de privar de la vida, la acción de apoderarse de un bien ajeno, la acción de lesionar, etcétera, etcétera. Entonces pasamos al segundo elemento, tipicidad. Es decir, que aquello que está en el Código Penal señalado se cubrió rigurosamente, cada elemento. Y luego pasamos a la siguiente parte, y es lo que vamos a ver hoy, y que es la antijuridicidad y fundamentalmente la legítima defensa. Por eso quiero primero hacer una precisión. La doctrina ha ubicado estos 3 elementos, los ha juntado, acción típica y antijurídica, como lo injusto.
la culpabilidad como responsabilidad. Y en ese sentido, hay delito cuando se comete un injusto. ¿Qué es el injusto? Es la acción típica antijurídica. ¿Basta que exista esto? No. Además se requiere que el sujeto activo sea culpable. Y cuando todo esto sucede, ¿qué pasa? Una consecuencia jurídica. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica más grave? Es la que tenemos en la punibilidad y que está en los códigos penales cuando dice el legislador: a quien comete homicidio se le impone una sanción de 10 a 20 años de prisión, etcétera, etcétera. Y entonces, delito, punibilidad, que es lo más dramático, es cuando ya el drama del derecho penal está en su máxima expresión, hubo un delito y hay una consecuencia jurídica, es decir, sobre todo evidenciada en la privación de la libertad, pena de prisión, es la consecuencia cuando todo esto sucedió. Hecha esta muy breve reseña, entremos en materia. Vamos a ubicarnos aquí. Esto todavía no lo ven, lo van a ver después en el curso. Esto ya lo vieron, esto también. Ahora vamos a ubicarnos aquí. Esto, antijuridicidad. Decimos, hay que analizar elemento por elemento. Ahora estamos en este elemento. Decía yo que la doctrina tiende a ubicar estos tres elementos en un segmento que le llama injusto. ¿Qué es esto? Es lo contrario a derecho. ¿Y qué es lo contrario a derecho? Hablando de derecho penal, en delito. ¿Por qué cuando decimos que se comete un delito decimos que es algo, es una acción contraria a derecho? ¿Por qué? Bien, pues porque obviamente una acción que está tipificada es contraria a derecho. Privar de la vida, la acción de privar de la vida a una persona, pues es contraria a derecho. Claro, en principio sí. En principio sí, por lo siguiente. La antijuridicidad es lo contrario a derecho. Y aquí hay que distinguir la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. Antijuridicidad formal. Antijuridicidad formal es todo comportamiento típico es contrario a derecho. Privar de la vida de una persona es contrario a derecho. Lesionar es contrario a derecho. Pero, en teoría del delito, lo que hacemos es un ejercicio dialéctico muy interesante. Y es ahí donde nos ubicamos en el plano material de la antijuridicidad, que se traduce en lo siguiente. Toda acción típica es antijurídica, salvo que exista una causa de justificación. Una causa de justificación. Por eso, hablar de antijuridicidad es hablar en sentido positivo. Hay antijuridicidad cuando la acción es típica y además no existe una causa de justificación. Esto quiere decir que hay acciones típicas que el propio derecho penal las justifica. Así es. Por eso decimos que para que algo sea delito se requieren todos los elementos. Y en algunos casos puede existir la acción típica, pero esa acción típica no es antijurídica. ¿Y cuándo esa acción típica no es antijurídica? Pues cuando se encuentra solventada
por una causa de justificación. Voy a explicar un poco en qué consisten las causas, cuál es el fundamento de las causas de justificación, pero nada más voy a hacer un recorrido muy breve. ¿Cuáles son las causas de justificación? ¿Cuándo una acción típica está justificada? Bueno, pues cuando se actúa en legítima defensa, cuando se actúa mediante un estado de necesidad, cuando se actúa mediante el ejercicio de un derecho, cuando se actúa en el cumplimiento de un deber, o cuando se vulnera un bien jurídico con el consentimiento del sujeto pasivo, siempre y cuando esos bienes jurídicos sean susceptibles de disponerse por el sujeto pasivo, por la víctima. Eso es lo que la doctrina y los códigos penales, la mayoría de los códigos penales, obviamente, contemplan como causas de justificación. Vamos a referir muy brevemente el fundamento, el sustento general de las causas de justificación. Y luego vamos a entrar a la parte específica de la legítima defensa. ¿Por qué decimos que el derecho penal, en algunos casos, no obstante que la acción está tipificada, está en el Código Penal? ¿Por qué decimos que el propio derecho penal establece que esos comportamientos están justificados? Una de las figuras, de las causas de justificación más comunes es la legítima defensa. Y el común de las personas ubica que es legítima defensa en términos generales, en términos profanos. Pero, ¿por qué? ¿Eso por qué? ¿Por qué los códigos penales establecen eso? Bien, esto tiene que ver con la propia estructura normativa y la ponderación que prevalece en esa estructura normativa que subyace en la construcción del injusto penal. Me explico. En los códigos penales, en el derecho penal, existen normas de carácter prohibitivo y existen normas de carácter preceptivo. ¿Qué es esto? Normas de carácter prohibitivo son las que prohíben realizar un determinado comportamiento. El mensaje del Estado a través del legislador es: no debes hacer, te prohíbo que hagas tal o cual cosa. Claro que esas normas prohibitivas no se encuentran construidas expresamente, subyacen en el supuesto de hecho típico. Ejemplo, el legislador dice en los códigos penales: comete homicidio quien priva de la vida a otro. Esa es la descripción típica. ¿Y qué hay en el fondo? ¿Qué hay en el fondo? Una norma prohibitiva. Cuando se le otorga un valor a un bien jurídico que se llama vida, y el mensaje es: te prohíbo que prives de la vida. Y el legislador lo describe en el tipo: comete homicidio quien priva de la vida a otro. Estas son normas prohibitivas. También hay normas preceptivas, donde el mensaje del legislador no es: te prohíbo que hagas algo, sino que te ordeno que hagas algo. Y si no lo haces, entonces hay consecuencias jurídicas. Y hay consecuencias jurídicas porque esto está regulado en un tipo penal. Ejemplo, delitos como por ejemplo incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. El sujeto activo tiene la obligación, el tipo penal le dice: tienes que hacer esto. Y si no lo haces, entonces se da el tipo de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Nótese la diferencia entre el tipo penal de homicidio con el tipo penal de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, o bien la responsabilidad médica.
médico, tienes que atender al paciente. No lo hago. Bien, pues hay un tipo penal que establece una norma preceptiva. Te ordeno que lo hagas. Entonces, tenemos de entrada en los tipos penales, dependiendo su construcción, que eso ustedes ya lo vieron también cuando vieron la acción propia y acción, la acción propia e impropia y comisión por omisión. Eso ya lo vieron. Bien. Pero resulta que no nada más hay normas prohibitivas y no solamente hay normas preceptivas. También en el derecho penal hay normas permisivas. Es decir, el código reconoce, el derecho penal reconoce, permite que se realice un determinado comportamiento, y en ese sentido, cuando se realice, pues resulta que este comportamiento está justificado. ¿Y por qué? ¿Por qué está justificado? Bueno, está justificado porque el derecho penal está construido para seres humanos normales, para personas de carne y hueso, con sensibilidades, con sentimientos, con limitaciones. Y en consecuencia, el derecho penal no puede exigir actos heroicos. El derecho penal lo que exige es un referente de conducción social, pero estableciendo niveles de ponderación. Esto nos lleva a lo siguiente. Hablar de causas de justificación es hablar de una construcción normativa, pero hablar de causas de justificación es hablar de ponderación. Es hablar de ponderación. El derecho penal, no existe un derecho penal donde existan fórmulas mágicas y donde se diga ante este supuesto de hecho siempre sucederá tal o cual cosa, no. Pero lo que sí se debe hacer o se puede hacer por medio de la teoría del delito es encontrar la estructura, el componente, los elementos que nos permitan ponderar la construcción normativa y definir en cada caso concreto si existe o no la causa de justificación correspondiente. Lo que nos ofrece la técnica, lo que nos ofrece la ciencia, el derecho penal, son estructuras, es rigor en el análisis, para que de ahí se pondere y se establezca una toma de postura en la atención de cada caso concreto. Dicho esto, vamos a entrar ahora a el análisis de las causas de justificación. Yo voy a referirme nada más a una, son varias, ya las señalé, y vamos a referirnos a una y que es generalmente la más común, es la más referida, pero no por ello sencilla. Bien, vamos entonces a hablar de la legítima defensa. Vamos a ubicarnos primero en un ámbito común, en el lenguaje común. Si le preguntamos a la mayoría de las personas qué entiende por legítima defensa, nos va a dar una explicación con el lenguaje común. Y cuando decimos legítima defensa nos vienen a una serie de ideas, pero hablar de legítima defensa e incluso el común de las personas le llaman defensa propia. Vamos a ver más adelante por qué no necesariamente en todos los casos hay defensa propia, sino legítima defensa. Vamos a referir por qué más adelante. Vuelvo a esto. Decimos
Para que se den todos los elementos hay que ver qué contiene cada uno de ellos. Cuando ustedes vieron la tipicidad del tipo penal, no sé cuántas clases tuvieron que haber pasado para referir los elementos del tipo penal, pero nos lleva a que cada elemento tiene a su vez diferentes componentes y tiene un sentido muy importante cada elemento. Si no se da, pues no se pasa al siguiente elemento. Vamos a entrar ahora aquí a la legítima defensa para desentrañar su fundamento y su estructura. ¿A qué me refiero con su fundamento? No me estoy refiriendo a la parte eminentemente legislativa, sino me estoy refiriendo al sustento. ¿Por qué los códigos penales regulan la legítima defensa? ¿Por qué los códigos penales permiten que una persona pueda lesionar bienes jurídicos de otra persona y que ese actuar no sea antijurídico? ¿Por qué? Y aquí vamos a encontrar una serie de fundamentos, pero voy a ubicar sobre todos aquellos fundamentos que se orientan a fundamentar la legítima defensa, sosteniendo que la legítima defensa representa el reconocimiento que hace el Estado, a la posibilidad de la autoprotección de la persona. Reitero, bajo el reconocimiento de que el derecho penal regula comportamientos de personas normales. Y que una persona normal, con sentimientos, con defectos, con todo lo que las personas normales, el común de las personas tenemos, pues tenemos también la posibilidad de defendernos, de autoprotegernos. El otro fundamento es más de orden colectivo. ¿Qué es esto? Recordemos que el Estado surge para brindar seguridad, entre otras cosas, pero fundamentalmente esa parte es muy importante para traerla acá. Cuando hablamos del contrato social damos un poco de nuestra libertad, pero tu Estado, dame seguridad. Y resulta que en determinadas condiciones, en determinadas circunstancias, pues el Estado no puede brindar seguridad. Y entonces esto implica que la persona pueda defender sus bienes jurídicos. Si una persona me quiere matar o me está agrediendo, yo puedo defenderme. Y entonces el Estado no puede decir, oiga, ¿y usted por qué se defiende? Usted debe haber aguantado. Si alguien lo quiere matar, usted aguántese. No como un sentido del reconocimiento a mi esencia humana de poderme autoproteger, ni tampoco en un aspecto colectivo derivado de un contrato social donde tu Estado, pues me tienes que brindar seguridad, pero el Estado no puede estar siempre en la vida de todas las personas. No es posible. Por eso, el derecho penal lo traslada aquí y posibilita la legítima defensa. Ese es el fundamento. Pero, en esta parte del fundamento, quiero dejar muy en claro algo. Esto es bien importante, bien en claro. El fundamento que acabo de referir es para algo. ¿Para qué? Pues para que la persona pueda defender sus bienes jurídicos. No para impartir o imponer justicia. No es para eso la legítima defensa. Ni tampoco la legítima defensa es para poder vengarme por la afectación a un bien jurídico. El Estado, un Estado democrático, no puede regular la venganza privada, ni tampoco el Estado le tiene que ceder al particular
la posibilidad de que imparta justicia. Es decir, mire, este señor ayer vino y me golpeó. Bueno, pues entonces yo me lo encuentro aquí un mes y lo voy a golpear. ¿Para qué? Para que se haga justicia. No. No es para eso la legítima defensa. Tampoco es para, este señor ayer golpeó a mi amigo, me lo vuelvo a encontrar de un mes porque esto no puede quedar así, yo me tengo que vengar. No, para eso no es la legítima defensa. La legítima defensa es para que yo pueda defender mis bienes jurídicos. Y esto nos lleva, ahora sí, al núcleo duro de la teoría del delito. Pero no podemos entrar al núcleo duro de la teoría del delito tratándose de la legítima defensa si no entendemos el fundamento. Mi recomendación para ustedes es, cuando tengan dudas sobre el sentido de un elemento del delito, váyanse a los fines. Váyanse a los fines. ¿Para qué sirve el derecho penal? ¿Para qué sirve la institución jurídica que estamos analizando en este caso? ¿Para qué sirve la legítima defensa? Para que ustedes le puedan dar contenido a la estructura de cada elemento del delito. Es técnica más la parte ideológica, más la orientación política criminal. ¿Para qué sirve algo y cómo la estructuramos técnicamente? Bien, entonces, decía yo, vamos a entrar ahora sí al núcleo duro de la teoría del delito en la legítima defensa. ¿Qué es esto? Bueno, y entonces, ¿qué se requiere para que algo sea legítima defensa? Ya dijimos que la legítima defensa no es justicia propia mano ni venganza. Es para defender los bienes jurídicos. Bueno, ¿y qué se requiere entonces para que exista la legítima defensa? ¿O cuando no existe? Vamos a ver. Ustedes, y esto es la dogmática, hay que ubicarnos en los códigos penales, el que sea. En este caso, Código Penal para el Estado de Guanajuato lo regula la legítima defensa principalmente en la fracción quinta del artículo 33. Hago una advertencia. La legítima defensa que se regula en la fracción quinta del artículo 33 del Código Penal para el Estado de Guanajuato tiene una particularidad que no tienen la mayoría de los códigos penales del Estado, y a ella me voy a referir al final. Es decir, la segunda parte de la fracción quinta merece una aclaración específica. Vamos a referirnos primero a la parte estructural de la legítima defensa. ¿Qué se requiere para que haya legítima defensa? Lo primero que se requiere es, obviamente, que exista una agresión. Es lo primero que se requiere. No puede haber legítima defensa si no hay previamente, por eso alguna doctrina le llama el presupuesto de la legítima defensa, incluso no como elemento. Hay quien dice es un presupuesto para que exista legítima defensa. Lo primero que tiene que haber es una agresión. Pero esa agresión debe tener diferentes características. La agresión debe ser actual o inminente. La agresión debe ser actual o inminente. ¿Qué es esto? Pues que la agresión esté sucediendo en el momento preciso. Y en este momento puedo yo defenderme. O muy próximo a. Muy próximo a. El sujeto activo llega, me está disparando, me está empezando a golpear, me está golpeando. Por supuesto que esto es una agresión actual. Pero también el sujeto llega, entra con un palo, no me ha pegado, pero ya es una agresión inminente. Y yo no puedo decir, pues mire, ahora que me dé el primer palo me defiendo. No. La agresión debe ser actual o inminente. ¿Hay una tabla que mida cuándo es actual y cuándo inminente? No, no existe. Les decía, el derecho penal no es así. Tenemos que analizar cada caso concreto con
los elementos ex ante que tiene el sujeto, que tiene el sujeto activo para considerar que la agresión es actual o inminente. Esta agresión también debe ser real, no imaginaria, no ficticia. Es que yo pensé que este señor que iba pasando por la calle, le vi toda la intención de que me iba a agredir. Pues sí, pues, pero no hay, no hubo tal. Tiene que ser real. Entonces, la agresión debe ser actual o inminente y debe ser real. ¿Y esta agresión es en relación con qué? Bueno, pues esta agresión debe ser sobre bienes jurídicos, pero, ojo con esto, la agresión a bienes jurídicos puede ser a bienes jurídicos propios o a bienes jurídicos ajenos. La persona está a punto de violar, está realizando actos encaminados a la violación de la persona, y un tercero actúa en defensa del sujeto pasivo de la violación. Y aunque no sea el titular del bien jurídico, por supuesto que puede actuar en legítima defensa ante la agresión actual o inminente. Por eso, técnicamente se le llama legítima defensa y no defensa propia, porque hablar de defensa propia es una posibilidad, es un supuesto. Pero hay supuestos en los que el titular del bien jurídico es diferente a quien realiza la acción en legítima defensa. Recapitulamos: agresión a bienes jurídicos. Tercer elemento: lo que un sector de la doctrina llama repulsa. ¿Qué es esto? Es la reacción a la agresión del bien jurídico. Esta repulsa, esta reacción, tiene una característica muy importante. Esta reacción, esta repulsa, debe ser racional. Debe ser racional. Racional en torno a la agresión. Es una repulsa, es una reacción que debe medirse, debe ponderarse en torno a la racionalidad de la intensidad de esta repulsa. Y aquí es bien importante decir lo siguiente: estamos diciendo que la repulsa debe ser racional, no necesariamente proporcional. Y esto hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque no se trata de que si el sujeto activo realiza una agresión, por ejemplo, utiliza un palo para agredir, la otra persona tenga que reaccionar con un palo. No. ¿Puede reaccionar con un arma? Sí, dependiendo la valoración
del caso concreto para ver si esta respuesta es racional o no, dependiendo de las características. Ejemplo, un sujeto llega agrede a otro, trae un palo, le quiere dar un palazo, y el sujeto que recibe la agresión, saca un R15 y ahí lo mata. Había una agresión actual, ¿sí? Sí, pero este sujeto resulta que es experto en legítima defensa. Tiene una estructura corporal como lo doble de la otra persona. El palo que traía una persona que ella difícilmente podía propiciarle daños de lesiones de mayor consideración al sujeto que realiza la repulsa por las condiciones que además él conocía del agresor. Caso diferente es, en efecto, llega el agresor con un palo, con una persona que físicamente, por supuesto que nada que ver con el sujeto activo, y lo que tiene a su disposición es un arma de fuego. Es lo que tiene a su disposición. Por lo cual, en ese caso concreto, se valoraría que la repulsa era racional, sí, dependiendo o en cada caso. En este caso concreto, por supuesto que podría suceder, podría ponderarse la racionalidad en la repulsa bajo esas condiciones. Por eso les decía, no existe una tabla donde podamos derivar cuándo sí y cuándo no. Es dependiendo cada caso concreto para verificar la agresión, si es actual o es inminente, y si la repulsa es racional en consideración de la intensidad de la agresión. Esto es bien importante, porque nos va a permitir ponderar, hacer una valoración integral en cada caso. Tampoco, cuando hablamos de racionalidad, nos estamos refiriendo a que tiene que haber una afectación proporcional en razón del bien jurídico. Me explico. La persona, la agresión consiste en privar de la vida. El sujeto activo llega y empieza a dispararle al otro. El otro, por supuesto, se defiende. La agresión, la repulsa es proporcional con arma de fuego. Normal, no pasa nada. Pero puede suceder que el bien jurídico sea de diferente entidad. Ejemplo, el sujeto activo realiza una agresión actual de violación con el sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo, la forma de repeler la agresión, la forma de repelerlo, es privando de la vida al sujeto activo, sí. Sí. Claro que sí. Porque es la repulsa que le queda a su disposición. Son los medios que tiene la víctima para poder salvaguardar su bien jurídico, que es su libertad sexual. Ahora, cuando hablamos de racionalidad, existe siempre una tendencia y que humanamente es muy entendible y que es, bueno, ¿y por qué no la repulsa debe ser gradual? ¿Por qué no? Claro, ahí entra el criterio de racionalidad, por supuesto. La repulsa puede ser gradual dependiendo el caso concreto. Dependiendo el caso concreto. Ejemplo. Nos encontramos con que en una tienda el sujeto que nos ayuda a envolver las cosas, vemos que algunos objetos los está haciendo a un lado para no incorporarlos en la bolsa en la cual nosotros vamos a llevar nuestra mercancía. Ahí
ante esa afectación del bien jurídico, la repulsa debe ser ya agredir a la persona? Pues por supuesto que no. ¿Y qué tal? Y que se le dice, oiga, usted me está robando mis cosas. No, pues ahí muere. Oiga, usted me sigue robando mis cosas. ¿Puedo yo de realizar una acción más agresiva que el solo llamamiento? Sí. Por supuesto. Pero esto no es igual a, es que me van a privar de la libertad. Me van a levantar, como se dice coloquialmente. Llegan 4 sujetos, se bajan del vehículo, vienen directamente por mí, con armas de fuego, con la obviedad de que me van a levantar. Pues obviamente yo no voy a acudir a un llamamiento. Oiga, señor secuestrador, tenga usted a bien no realizar esos actos que van a poner en peligro. No. Si yo tengo, me defiendo. Oiga, pero no es proporcional el bien jurídico de privación de libertad con de la vida. Claro que no es proporcional, es racionalmente entendible la repulsa en relación con la agresión, con la intensidad de la agresión. Y esto nos debe dar la pauta, reitero, para analizar cada caso concreto. Hay 2 circunstancias que quiero plantearles, que son muy importantes primero, para darle el verdadero contenido a la legítima defensa, y 2, para derivarlo, en otro ejemplo que voy a poner, para derivarlo a otro elemento del delito que no es la legítima defensa, aunque puede propiciar cierta confusión. Voy a lo primero. Voy a poner un ejemplo para agregar un elemento que me falta aquí. No he dicho todos los elementos, falta uno. Falta un elemento muy importante, pero voy a hacerle un poco al revés ahora. Voy a poner el ejemplo y a partir del ejemplo vamos a referir el elemento que falta para que se actualice la legítima defensa. Vamos a ver. Supongamos sujeto A, sujeto B. Ambos sujetos se conocen, ambos sujetos no se caen nada bien, ni B a A ni A a B, por el contrario. Hasta que llega un momento donde saben que B sabe que habrá un acto público donde habrá mucha gente y habrá un grupo ahí tocando y él va a aprovechar justamente eso para privar de la vida al sujeto A. Y eso ya lo tiene planeado. Se realiza tal evento, baile con banda y esas cosas, donde es así. No se escucha nada y no se alcanza a ver bien la gente, pero él ya sabe, está medio oscuro, está todo. Ella va con toda la intención. Lo ubica y en cuanto lo ve, deja pasar unos 10 segundos, dispara a A y A muere. Nada más que resulta que A precisamente tenía el mismo plan con respecto de B. A también sabía que B acudiría a ese lugar. Y tenía exactamente
el mismo plan. De tal manera que el día de los hechos, A vio primero a B y A le disparó a B. Nada más que resulta que A no tuvo buena puntería. Pero las balas pasaron rozando al sujeto B, rozando. Y justo en ese preciso momento, cuando las balas estaban llegando a B y que no le daban, es cuando B dispara a A. B jamás se enteró de que A le había estado disparando. ¿Hay o no hay legítima defensa? ¿Hay una agresión de parte de A? Sí. ¿Es inminente? No, es actual. ¿A un bien jurídico propio o ajeno? Bien jurídico propio. La repulsa de B con respecto de A es proporcional, perdón, es racional, absolutamente, ya está proporcional también, quieren. Absolutamente. Entonces, ¿se actualiza la legítima defensa? La respuesta es no. Y la respuesta es no, porque falta algo. Falta un componente subjetivo. Si se fijan, todo este análisis es objetivo. La agresión de A a B, objetivamente, es actual. La titularidad del bien jurídico. La repulsa objetivamente se puede valorar, claro, pero falta algo. B no actuó en defensa. Y decíamos que el fundamento de las causas de justificación y fundamentalmente el fundamento de la legítima defensa es para eso, para actuar en defensa. B no actuó en defensa. Si vemos el Código Penal para el Estado de Guanajuato, vamos a ver cómo esto que acabo de escribir aquí se encuentra aquí regulado. Justo este elemento subjetivo que aquí faltaría. Es una repulsa, es la agresión a un bien jurídico, una repulsa en defensa de este bien jurídico. Dice el Código Penal para el Estado de Guanajuato en su artículo 33, fracción quinta. El artículo 33 dice, se excluye el delito cuando, fracción quinta, se obre en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, contra agresión ilegítima, actual o inminente, siempre que exista necesidad razonable de la defensa empleada para repelerla o impedirla. Nótese cómo lo primero que establece es se obre en defensa. Y esta es una parte subjetiva. Lo demás es objetivo. De bienes jurídicos propios o ajenos. Bienes jurídicos propios y ajenos contra agresión ilegítima. Obviamente la agresión debe ser ilegítima. ¿Puede haber agresiones legítimas? Sí. Un agente policial que cumplimenta una orden de aprehensión, en estricto sentido, cuando llega y le priva de la libertad a la persona para trasladarlo al lugar, en estricto sentido general, ¿esto es una agresión a la libertad? Sí, sí, nada más que es legítima. Entonces,
Por eso se le agrega una agresión ilegítima, real, actual, inminente, etcétera, etcétera. Con una repulsa en este nivel de racionalidad que sea lo suficientemente razonable para impedir, para repelerla o impedirla, según se trate de si la agresión es actual o es inminente. La agresión es inminente. El sujeto está a punto de privarme de mi libertad. Yo lo privo de la libertad del sujeto. Me va a levantar. Es para impedir que me levante. La otra es ya me lleva levantado, ya me lleva en el coche, ya me lleva en el auto, ya me llevan ahí. Ahí también, por supuesto, que se actualizaría la posibilidad de la repulsa. Reitero, dependiendo el caso que particularmente analicemos. ¿Qué más? Bien, voy a referir otra parte que está... me faltaba una cosa bien importante. Esta agresión debe ser real, no imaginaria, no ficticia. Vamos a poner un ejemplo. Un señor una familia, tienen un hijo, el hijo estudia en el extranjero, tiene 2 años allá, tiene 5 años allá, y viene a México, y su papá y su mamá, no prefirieron no entrar en detalles y no comentarle una situación de inseguridad que se vive en el lugar en el que se encuentra su casa habitación. Hace 5 años no había esos niveles de seguridad, pero ahora resulta que sí los hay. Y antes de que llegara el hijo, resulta que habían padecido 2 robos en su propiedad recientemente, antes de la llegada de su hijo. En el primero de ellos vieron que el sujeto activo entró y se llevaba varios bienes y se fue corriendo. En el segundo supuesto, ven que el sujeto entra, el papá, el señor, lo ve, y en cuanto el otro lo ve, le dispara. Le dispara al señor. Y afortunadamente, pues no logró lesionarlo. Pero le disparó. En cuanto lo vio, le disparó el ladrón. Bien, narro toda esta situación porque resulta que el hijo que regresa del extranjero, 5 años, sus papás no le platican pues esa situación, por lo que haya sido. El hijo se va con sus amigos y cuando regresa resulta que no trae llaves para ingresar a su casa. Le manda un mensaje a su papá, a su mamá, del teléfono, no contestan, no hay forma. Ya sus amigos lo dejaron, se fueron en el vehículo y el chavo dice, bueno, pues me voy a brincar, me brinco y me paso corriendo a mi cuarto. Se brinca, se escucha el ruido, la media filiación
del hijo coincide con la media filiación del sujeto que ya los había robado. El Señor se para, lo ve y ve que el hijo, que la persona va, incluso va haciendo un movimiento, pero el movimiento que hace no tiene que ver nada con sacar un arma. Y el Señor piensa que justamente va a sacar un arma. Y el Señor lo priva de la vida. En un nivel de ponderación global, podríamos hacer un recorrido y decir, bueno, ¿qué hubo? Pues no hubo lo primero. De entrada, no hubo lo primero. No hubo una agresión. Por lo cual, la legítima defensa no se actualiza. Porque no hubo una agresión. El actuar del hijo no fue una agresión. Pero estamos hablando de un derecho penal razonable, derecho penal racional, humanitario. ¿Y qué sucede entonces? Bueno, lo que sucede es que no hay legítima defensa. Pero, vámonos de nuevo a este cuadro. Una cosa es que no haya legítima defensa y otra cosa es que sí exista delito. Habíamos dicho, y es lo que siempre aclaramos cuando empezamos a hablar de teoría del delito. Para que algo sea delito se requiere que exista todo esto, si no, no hay delito. Bueno, en el caso que nos ocupa, esa acción del papá es típica y antijurídica, porque no hay legítima defensa, no hay causa de justificación. Nada más que no se da el elemento que sigue. No hay culpabilidad. Aunque se dé el injusto, el papá no es responsable porque es inculpable. Es inculpable porque se actualiza esa figura que se le conoce como error de prohibición indirecto, cuando la persona actúa erróneamente pensando que existía una causa de justificación. El sujeto activo, el papá pensó que había una causa de justificación erróneamente. Eso lo van a ver ustedes cuando lleguen aquí. Nada más lo quise anticipar para que no se queden con la idea de que entonces el papá comete el delito. No cometió el delito. Pero sí el injusto. Sí el injusto. Y esto nos lleva a una serie de derivaciones. Por ejemplo, ¿qué sucedería en los casos de que hubiese una participación con respecto de la actuación del injusto, etcétera, etcétera? Eso ya se verá cuando vean autoría y participación, las derivaciones que hay en relación a casos como el que acabo de referir. Bien, ¿qué más? Bien, vamos a aclarar otro tema que tiene que ver con la legítima defensa. Y es que en ocasiones resulta que se dan todos los elementos, todos. Pero llega un momento en el que se rebasa la intensidad de la reacción, de la repulsa. Y entonces, cuando se rebasa la intensidad de la repulsa, es lo que se le conoce como el exceso. El exceso ya no está justificado. Los códigos penales lo regulan de diferente manera. En el Código Penal para el Estado de Guanajuato, en el artículo 34 dice: a quien actúa justificadamente en los términos de la fracción 3, 4, 5 y 6, es decir, de las causas de justificación, y aquí está la legítima defensa, del artículo anterior, pero excede los límites impuestos por la ley o por la necesidad, se le aplicará 1/3 del mínimo a 1/3 del máximo de la punibilidad señalada al tipo penal de que se trate. Es decir, que cuando se actualiza el exceso, lo que sucede es que lo que comenzó siendo justificado
terminó siendo antijurídico. Y en estos casos hay que precisar el antecedente. Comenzó siendo justificado, ¿eh? Es muy distinto a que haya comenzado, que nunca lo había sido. El actuar típico comenzó siendo justificado. Después ya no. ¿Y entonces qué sucede? Pues que se dan los elementos del delito y lo que sucede es que en la punibilidad, como ya lo pudimos ver, la sanción es menor. No es igual la sanción a que nunca hubiese estado justificado. Un ejemplo. El dueño del vehículo se da cuenta de que hay una persona al interior de su vehículo robándole el estéreo. Esta persona llega, logra amagar al sujeto que le está robando el estéreo, que tiene una superioridad física muy, muy obvia, lo somete, el otro ya se muere, ya muere, ya no lo sigo haciendo. No obstante, lo somete, lo arrastra unos cuantos metros, lo golpea y lo patea. Bien, pues lo que comenzó siendo justificado terminó siendo un exceso, porque no era necesario. El sujeto ya había desistido de su acción, ya, era obvio, el tipo ya estaba sometido, ya. Lo demás es un exceso. O como sucede también en el ámbito policial. Es que el ladrón se estaba metiendo a la casa, llega el policía, lo detiene, lo amaga, pero después va, unos metros después, y lo golpea. ¿Por qué eso ya no está justificado? Porque no tiene que ver nada ya con la defensa del bien jurídico. El bien jurídico ya estaba salvaguardado ya. Lo demás es un exceso. Pero no se sanciona igual a que nunca hubiese existido previamente la legítima defensa. Casi terminamos. Pensé que iba a durar menos esto, ya casi terminamos. Hay casos especiales que voy a referir muy brevemente. Estos casos que he comentado y que he puesto como ejemplo son, digamos, los más comunes, pero la doctrina ha venido planteando que hay casos que ameritan que se revisen los elementos de la legítima defensa con mayor cuidado. Y hay quien plantea, eso está sucediendo, por ejemplo, en la doctrina alemana de manera importante ahora, que estos elementos, debido a la realidad que se vive, deben tener una ponderación diferente. Uno de esos casos se da sobre todo en los casos de violencia intrafamiliar y violencia de género. Hay casos donde hay personas, y hay que decirlo, fundamentalmente son mujeres o niños, o niñas o niños, y en el caso de las mujeres, donde dice, bueno, está sentenciada por homicidio. Y se dice, es que mató al marido cuando el marido no la estaba golpeando. Y lo mató. O el niño mató al papá y no lo estaba golpeando él ni a la mamá. Entonces no había una agresión actual.
Ah, pero lo que la doctrina plantea actualmente, esto es un gran tema, ¿eh? Lo que la doctrina está discutiendo ahora es que resulta que hay agresiones que se prolongan y que estas agresiones no son como la delincuencia que hemos referido ahora, de que el sujeto que llega, dispara, y que no. Se está refiriendo a agresiones continuadas, que continúan, que se prolongan en el tiempo y donde el sujeto activo, de manera consuetudinaria, golpea a la persona, al sujeto pasivo. La golpea, la humilla a la persona. Y hay una agresión tal y una intimidación tal que la víctima queda prácticamente en un nivel de indefensión muy importante. Y aquí la tendencia era, bueno, pues es que se denuncie el hecho específico. Sabemos que en la gran mayoría de estos casos estamos hablando de una violencia que continúa, que se prolonga en el tiempo. Y muchas veces el sujeto pasivo ni siquiera denuncia porque sabe que es peor esto. O bien, el otro argumento, bueno, pues mire usted, cuando le estén agrediendo, que esta agresión debe ser actual y debe ser una repulsa razonable. Es que en estos casos la doctrina alemana está planteando que es diferente. Tiene un término ellos que le llaman algo así como la muerte del tirano. O sea, dicen, es que en estos casos el sujeto pasivo puede realizar, ojo, la acción de defensa, aún cuando el sujeto activo en ese momento no esté realizando la agresión específica. No, pero es que es una agresión sistemática, permanente. Es una agresión permanente, es una agresión sistemática. Entonces estamos hablando de una agresión distinta a los casos que hemos referido antes. Este es un gran tema. Habría que discutirlo con mayor fondo, por supuesto, para ver cómo los códigos penales dan o pueden dar o deben dar, ya ustedes lo analizarán con mayor profundidad, para que en casos como estos se pueda tener una interpretación una construcción dogmática diferente, pero obviamente con todos los cuidados. Otro supuesto, y que de hecho en México, yo no sé si actualmente, no me atrevería a afirmar si sigue sucediendo, pero fue muy mencionado ahí en el año 2013, 2014, y de hecho yo pude escribir un artículo que lo publiqué en una revista española. Me voy a permitir dejarles el artículo, le voy a decir al doctor Stein y al maestro Arzola que se los hagan llegar. Y este es relativo al tema de los grupos de autodefensa. Nos estamos refiriendo a lo siguiente. La legítima defensa generalmente la planteamos en un plano individual y ante agresiones que son, digamos, una a una, y agresión una a una, como referíamos en el caso anterior, pues no siempre suceden, sino que en ocasiones hablamos de agresiones sistemáticas. Bien, esto sucede en relación con lo siguiente. ¿Qué pasa con los grupos de autodefensa? Que en ocasiones la delincuencia grupal es tan intensa y tan sistemática en la afectación de bienes jurídicos y donde el Estado no está ahí, que esto propicia que particulares se organicen para repeler ese tipo de agresiones. Sí, nada más que esas agresiones no son una a una, sino que volvemos a lo mismo, se dan de manera sistemática. Estamos hablando de un colectivo que pretende repeler agresiones en torno a otro colectivo. Aquí, si nosotros revisamos la literatura alemana, generalmente
las posturas son de que esto es insostenible como legítima defensa. Y dicen que es insostenible porque no hay, en estricto sentido, víctimas, sujetos pasivos determinados, y que estamos hablando también de una figura distinta a la agresión, donde no reúne estas características para que se pudiera hablar de una repulsa con todos los elementos que requieren para una agresión con estas características. Sin embargo, si nosotros revisamos la literatura latinoamericana, vamos a encontrar aportaciones interesantes. Voy a citar dos. Por ejemplo, hay un artículo a mí me parece muy significativo, del profesor Álvaro Bunster, hace varios años ya. El profesor Bunster, que fue exiliado, es chileno, de quienes vivieron el golpe de Estado y toda esta situación que se da con el terrorismo de Estado. Y Álvaro Bunster fue de los que comenzó a plantear hace ya varios años de que era posible la legítima defensa, él decía, en contra del terrorismo de Estado. Es decir, una legítima defensa de un colectivo en relación con agresiones sistemáticas de un colectivo. Claro, el profesor Bunster lo ubicaba en el ámbito del terrorismo de Estado. El profesor Zaffaroni, argentino, también llega a plantear, dice Zaffaroni, es que estamos hablando de una fenomenología distinta de la agresión, distinta a la común. Y entonces la legítima defensa tiene que replantear, tienen que replantear la estructura de la legítima defensa para que pueda responder a una criminalidad diversificada, diversa, donde no todas las expresiones de la criminalidad son tan sencillas como A y B, sino que es más complicado. Les voy a dejar el artículo, ustedes valorarán, un artículo que publiqué en una revista española sobre este tema. No es común, no es muy frecuente que se analicen este tipo de casos, pero por ejemplo yo lo que planteo en el artículo es, bueno, ustedes recordarán, y si quieren pueden incluso acudir a la información de aquellos años, 2013, 2014, que se decía, es que esos grupos de autodefensa tienen que entregar las armas. Y yo lo que planteaba, a ver, es que el tema es que entreguen las armas, está bien pues, pero ¿qué pasó con los actos que realizaron? Porque privaron de la vida a integrantes de las organizaciones criminales. Entonces, ¿esos actos que realizaron, qué? ¿Fueron delito o no? Y si no, ¿por qué? Y si no, es porque entonces tendríamos que haber hablado de legítima defensa, ¿o qué? ¿O qué otro elemento es delito? Ya ustedes tendrán su propia opinión, les voy a dejar el artículo. Termino con un caso particular del estado de Guanajuato. A ver, en el estado de Guanajuato, como en otros estados del país, si mal no estoy, son como otros dos nada más, creo que Nuevo León, Coahuila, se hizo algo muy particular. En el Código Penal para el estado de Guanajuato se asumió una postura muy específica en torno a la legítima defensa. Y en el año 2017, al final del artículo 33, una vez que ya estaban todos los supuestos de la exclusión del delito, es decir, el artículo 33 del Código Penal, si ustedes analizan el artículo 33 del Código Penal para el estado de Guanajuato, hagan ese ejercicio, analicen el artículo 33 y lo que van a encontrar es un recorrido de los elementos del delito prácticamente. Es eso. Y en el Código Penal para el estado de Guanajuato, lo que se hizo fue que en la fracción 5 está regulada la legítima defensa. Pero luego, al final, se agregó, después de que se reguló la culpabilidad, al final se hizo una reforma y se agregó otra fracción que decía, siguiendo el discurso legislativo, el artículo 33 dice, el delito se excluye cuando, fracción 11ª, que fue la que se adicionó en el 2017, se obre en defensa de bienes jurídicos propios,
se obra en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos contra agresión ilegítima por intrusión actual a casa habitación. Vuelvo a repetir. El delito se excluye cuando, fracción 11ª, se obra en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos contra agresión ilegítima por intrusión actual a casa habitación. Esta fracción que se agregó propició polémica. ¿Por qué propició polémica? Porque se establecía que esta presunción, bueno, no presunción, sino esta regulación de la legítima defensa, si se fijan, deja fuera la regulación de la razonabilidad, de que sea una repulsa razonable. Simplemente decía, se obra en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos contra agresión ilegítima por intrusión actual a casa habitación. Es decir, basta que la persona se introduzca a la casa habitación para que se actualice la legítima defensa, sin entrar a las otras ponderaciones de la figura de la legítima defensa. Y en términos prácticos también se llegó a decir, bueno, y si no es casa habitación y es otro tipo de inmuebles, ahí ya no, ¿o cómo? O nada más que sea casa habitación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió la acción de inconstitucionalidad porque planteaba que esto violaba el principio de taxatividad que debe estar en los códigos penales y que se traducía en la afectación de derechos humanos. Y lo que sucedió fue que la Comisión Nacional de Derechos Humanos promueve la acción de inconstitucionalidad, pero antes de que la Corte resolviera, lo que sucedió en el Código Penal fue que esa fracción se quitó. Esa fracción se quitó. Y entonces, pues dejó sin materia ya el asunto que se estaba viendo como acción de inconstitucionalidad, ya no tiene efecto. Sin embargo, se quitó, pero se quitó esa fracción, pero se agregó un segundo párrafo al artículo, a la fracción quinta. Y este segundo párrafo se agregó en el año 2018. Y el segundo párrafo dice: se presumirá como legítima defensa, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien a través de la violencia, del escalamiento o por cualquier otro medio trate de penetrar sin derecho a la casa habitación de la gente, al de su familia, a sus dependencias, a los de cualquier otra persona que tenga la obligación de defender, al sitio que se encuentren bienes propios ajenos respecto de los que exista la misma obligación, o bien lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión. Esta fracción establece varios supuestos y regula diferentes posibilidades. Por ejemplo, una sería, dice, se presumirá como legítima defensa, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien a través de la violencia, del escalamiento, ojo con lo que sigue, o por cualquier otro medio, trate de penetrar sin derecho a la casa habitación de la gente, su familia, etcétera, etcétera. Me da la impresión de que este supuesto, en estricto sentido,
ese es mi punto de vista, no logra superar los aspectos que se cuestionaban de la fracción que se quitó. Yo lo dejo a su consideración. Ahora, si quieren más elementos también, como en el ejemplo, como en el caso anterior que los grupos de autodefensa, también sobre este artículo, sobre el que se quitó, sobre el que se derogó, escribí un artículo que se los voy a dejar. También en una revista española. Escribí sobre los riesgos de establecer precisiones en la parte general de este tipo. Incluso el artículo termina diciendo que en ese momento estaba la acción de inconstitucionalidad y habría que ver qué iba a suceder. Bueno, digamos que esta es la segunda parte y quizás nos permita escribir un poco sobre esto, pero creo que incluso a partir de los elementos que ustedes tengan, de la información que tengan sobre la figura de la legítima defensa, sobre la institución jurídica de la legítima defensa, ustedes podrán establecer su propio criterio en torno a la regulación que establece el Código Penal para el Estado de Guanajuato, porque es una regulación muy particular. No en todos los códigos penales existe. Y bueno, pues aquí de lo que se trata es que precisamente a partir del análisis dogmático, sistemático, serio y riguroso, ustedes tengan su propia postura. Bien, pues les agradezco mucho su atención. Espero tener la oportunidad de poder estar con ustedes de manera presencial o también por este medio. Por lo pronto para mí ha sido muy gratificante poder compartirles un poquito nada más de algunas ideas que para mí pues representan una parte importante de lo que es mi gran pasión por el estudio del derecho penal. Muchísimas gracias.